Todos los martes y viernes a partir de las 8 horas Venezuela, Raúl Parra presenta su espacio Criptoeconomía al Día. Un espacio de conocimiento en el mundo cripto. La cita es martes y viernes por Siembra TV, más cerca de ti. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. Siga con Criptoeconomía al Día. Siembra TV, más cerca de ti. Buenos días a todos ustedes, buenos días a el pueblo rociano, municipio Juan Germán Rocio, desde el canal Siembra TV, este servidor Raúl Parra con el programa Criptoeconomía del Día les da el saludo, la bienvenida a este día tan hermoso y tan lleno de esperanza. Si se quieren conectar con nosotros, bueno, Siembra TV Canal 7 a través de las cableras y también por vía streaming en vivo www.siembratv.com y también por el canal de YouTube. Pueden seguir el canal Siembra TV, el canal dedicado todos los días. Está dedicado a llevarles a ustedes la formación, la información, entretenimiento y todo lo que tiene que ver con los acontecimientos al momento, al día, siempre pendiente y pensando en el pueblo Juan Germán Rocio Nieves, también pensando en el pueblo venezolano y la parte regional de lo que es América, nuestra América y también Europa. Pueden seguir el canal Siembra TV en el mundo. Tenemos todos esos adelantos y toda esa dedicación para que Siembra TV llegue a todo el globo terráqueo. Bien, el programa de hoy, Criptoeconomía al Día, este servidor Raúl Parra. La semana pasada me tocaba el día viernes y el anuncio que dio el presidente Nicolás Maduro en relación al tema salarial, todos estábamos esperando el aumento del salario mínimo mensual. El presidente el día 30 de abril, en la tarde, fijó la posición donde aumenta el bono de guerra, $90 que lo venimos recibiendo. El presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de aumentarle $30 más, es decir que el bono de guerra queda en $120 más los $40 de cesta ticket, son 160. $160
queda entre el bono de guerra y el bono, lo que llamamos la cesta TIC. A eso le vamos a sumar el salario mínimo mensual, en este caso son 130 bolívares. Y en el caso, voy a hablar del mío, 510 bolívares mensual. Estoy hablando del caso del sueldo que me corresponde a mí como trabajador de una institución del Estado. Bien, este es el panorama que tenemos en la parte salarial. Ese es el abreboca y la introducción al tema de hoy, que lo tenemos, lo vamos a llamar el tema, Ángel, para que estés pendiente ahí cuando se envíe el programa, se llama Cuasi liberalismo venezolano está en pleno fracaso. Repito, cuasi liberalismo venezolano está en pleno fracaso. Argumento todo esto que vengo alertando para muchos aquellos que venían pensando sobre el aumento salarial, el aumento. A mí me estaban diciendo que yo era un pájaro de mal agüero, porque yo decía, intuyo, desde la visión que este servidor tiene, intuyo que el presidente Nicolás Maduro no va a tocar el salario mínimo mensual, no lo va a tocar. Y me decía, no, sí, lo que pasa es que tú siempre andas pensando mal, que no sé qué cosa, que tú eres un pájaro de mal agüero, que cómo tú vas a decir, el presidente va a dar los anuncios. No, o sea, sí va a dar el anuncio, pero no va a tocar el salario mínimo mensual. Entonces, tenemos hay varios puntos que tenemos que tocar. Uno, que es la condición que tenemos nosotros de país bloqueado, país de Venezuela bloqueado, o vamos a aplicar la frase que se estila en el ambiente, que tenemos nosotros hasta los momentos mal contadas 930 sanciones de medidas coercitivas y unilaterales en contra de Venezuela, que no permiten que nuestra economía se logre estabilizar. Hasta ahí, eso es una verdad que no la podemos ocultar. Ahora viene la otra parte, que es las distintas estrategias utilizadas por el gobierno de los Estados Unidos para evitar que empresas transnacionales como la Chevron, la British Petroleum, la Mobil, la Shell, hagan su trabajo de extracción petrolera venezolana de manera tranquila. Y hace un mes, o más de 2 meses, salió un anuncio en relación a la cuestión por las dificultades que existieron en enero, febrero, de las concesiones, que Donald Trump le iba a quitar las concesiones o le iba a prohibir a la Chevron que extrayera petróleo, que las sanciones, que todo esto. Entonces Venezuela, el equipo de PDVSA aplicó una estrategia de la creación de un petróleo. La palabra no es creación, es transformación del crudo venezolano, que se llama Merey, a uno que se llama Blend 22. Y como ese Blend 22 no está dentro
del esquema dentro del protocolo de prohibición de la venta, entonces Venezuela ha logrado por ahí campear la venta y la comercialización de nuestro petróleo con los demás países. Hasta ahí vamos bien. Tenemos 12 años. En estos últimos 12 años, todo este conglomerado de estrategias impuestas desde fuera para que Venezuela no logre salir de ese atolladero económico que estamos viviendo. Este servidor, junto con el equipo que estamos día a día trabajando en esto, venimos alertando y venimos diciendo. Un ejemplo sencillo. El señor del canal Siembra TV viene y me hace un ataque frontal con un bate. Viene otra persona que está con él con una tabla y me agarran en una habitación a darme palo y batazo. Batazo, tablazo, como lo querramos decir. Yo tengo que defenderme frente a ese ataque. El dueño del canal me está atacando duro en un recinto. Entonces, ¿cómo hago yo para contrarrestar ese ataque? Con almohada, con plumita, con decir, por favor, mira, frente a un ataque de tal magnitud, frente a un ataque de guerra, Venezuela tiene que responder de esa manera. Si te atacan duro, Venezuela tiene que responder duro. En este caso, que no nos han atacado con bombas, no nos han atacado con invasiones, ha habido pretensión. La operación Gedeón y otras que podemos tener un programa largo sobre esto. Pero en sí, una guerra de invadir, así como el problema que está en la Franja de Gaza, Venezuela hasta los momentos no ha pasado eso y no va a pasar. Entonces, lo que nosotros venimos comentando y venimos alertando y andamos en esa prédica, que Venezuela tiene que aprender a responder a este tipo de guerra de cuarta, quinta generación. Un ejemplo sencillo. Hay un bloqueo para la adquisición de los dólares. O hubo un bloqueo para los bancos mundiales, los bancos, JP Morgan, los otros bancos internacionales en el año 2014-2015 flanquearon un bloqueo de que Venezuela no podía pagar, no podía comprar con sus dólares, no podía comprar a otros países porque los bancos se pusieron de acuerdo y secuestraron el dinero que Venezuela pagaba para poder adquirir medicamentos, alimentos, ropa, calzado, importación de tecnología y todas esas cosas. ¿Qué fue lo que hizo Venezuela de manera estratégica? La creación en aquel momento, en el año 2017-2018, la creación del Petro, que fue crear un bypass de que le pasamos por un lado a las intervenciones bancarias a través de la SWIFT y pudimos de alguna u otra forma poder adquirir a través de la venta de nuestro petróleo con el Petro y otras criptomonedas. Ese ejemplo es una estrategia de respuesta de guerra a un ataque guerrerista a nuestra economía interna.
Más o menos para que me vayan entendiendo. Luego, se ha venido transformando un ataque a nuestra moneda, un ataque directo al bolívar. Entonces, aquí es donde tenemos el nudo crítico. Se nos está atacando al bolívar de manera directa y no hemos encontrado, o al menos el equipo económico que está alrededor del presidente Nicolás Maduro, no ha dado pie con bola para dar respuesta a ese ataque que hay en contra del bolívar. Al contrario, ha existido como un acuerdo, un pacto entre la burguesía venezolana. Cuando hablo de la burguesía venezolana, voy a ir directamente. Todos aquellos que están metidos en Fede Cámara, todos aquellos que están metidos en Consecomercio, en Fede Naga, todo ese conglomerado de empresarios que por años, por centenares de años, llevan el dominio del comercio interno venezolano, ha pactado con el gobierno venezolano. Y entre ese pacto solapado han llegado a acuerdos que en estos momentos, este servidor los califica o les coloca la etiqueta cuasi liberalismo, que automáticamente su estrategia para detener la devaluación del bolívar ha sido netamente fracasada. Si no me creen, voy no sé si lo tenemos por ahí en pantalla, Ángel, por favor. Ahí hay un cuadro, ahí hay una diapositiva que la hice de fondo oscuro, donde yo enumero como 6 pasos, 5 ítems, donde estamos calificando el por qué, y si hay alguien que me lo desmienta, o si estoy hablando fuera de base, bueno, que me lo diga. Bien, entonces, la respuesta que hemos tenido ha sido con esto. Escuchen bien: dolarización de precios de bienes y servicios. Alguien que me diga si estoy equivocado o no. Eso es una medida cuasi neoliberal. 2, desregulación laboral con suspensión de contratos. En esto es un tema crucial, donde por aquí esa nota, aquí la tengo escrita, donde estamos prohibiendo que se hagan, o que se haga efectivo, o que se actualice los contratos colectivos. Ese es el número 2. El número 3, debilitamiento de sindicatos. Hasta los momentos, las medidas que se están aplicando a través de un tema que yo siempre lo he venido tocando en relación al memorándum 2792, que por ahí lo vamos a colocar casi al final del programa. El memorándum 2792 ha debilitado los sindicatos y también ha debilitado al mundo obreril venezolano. 4, la bonificación del salario. Alguien que me diga si estoy equivocado o no. Y lo otro, llevar a cero las prestaciones. Las prestaciones sociales desde el año 2018 en este programa, desde el 2018, en el canal Siembra TV, en una entrevista, yo manifesté, no tenía programa, manifesté
a Eudes Fernández. Así se llama así, ¿verdad, Ángel? Ok, yo le manifesté en una entrevista en octubre del 2018. Ustedes se acuerdan que el 20 de agosto hubo el anuncio del presidente Nicolás Maduro para la cuestión del salario, y luego en octubre se tomaron unas medidas locas Entonces le dije, no es que yo lo haya inventado o lo haya dicho, sino que está escrito. Está escrito. La orden que se le dio al gobierno venezolano a través de la burguesía parasitaria criolla, a través de Fede Cámara, de Benanchán, Conce Comercio, era que el Fondo Monetario Internacional le estaba pidiendo a los países periféricos que las prestaciones sociales fuesen a cero. Y para la muestra, un botón sencillito con lo que estoy diciendo. Lo alerté en el 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. 7 años después, estamos viviendo esto. Es decir, que las personas que por vacaciones, en este caso el mío, el año pasado me dieron a mí 875 bolívares de vacaciones. Imagínate cuánto me van a dar en julio de este año. Eso es un ejemplo. Llevar el sistema de prestaciones sociales a cero. Es un mandato que hay. Por eso que ese pacto está existiendo en estos momentos. Luego viene la creación de las zonas económicas especiales. Yo no sé de dónde han sacado esto y lo dijeron con bombos y platillos. No sé por qué se colocó eso como una ley, cosa que hay que revisarla. La oferta de privatización parcial y total del parque industrial, tanto Sidor como Benalún, Alcasa, CanTV, bueno, y así sucesivamente. Todo esto, ahora venimos para acá, todos esos puntos que están colocados, que ustedes vieron en pantalla, todo eso son medidas. Lo que pasa es que lo coloqué muy dulce, cuasi neoliberales. Son medidas completamente neoliberales en contra del cumplimiento de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, un paréntesis. Todo lo que estoy diciendo hay que reconocer lo siguiente. Escuchen bien lo que voy a decir. Venezuela hoy, ¿qué fecha es hoy? 6. Venezuela hoy, 6 de mayo 2025. Para que lo tengan ahí en el registro cronológico de los anuncios que estamos haciendo por Siembra TV. Venezuela hasta los momentos no es socialista. Repito, hoy, 6 de mayo del 2025, Venezuela aún no es socialista. Ella está en un proceso de transición y lo voy a decir aquí yo lo escribí de manera literalmente.
Venezuela está en una nueva formación socioeconómica con orientaciones socialistas. Repito, Venezuela hoy está en una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. Ojalá que esto que estoy diciendo yo de manera gramatical, de manera directa, podamos cumplirlo. Las orientaciones hacia una nueva geometría del poder es para que haya una horizontalidad de relaciones para tomar decisiones. Y frente a lo que manifesté de esos 6, 7 puntos, en estos momentos no sabemos, este servidor no sabe cómo llamar a eso. Si es capitalismo de Estado, no podemos decir que es un socialismo de mercado, no podemos hablar de un neosocialismo del siglo XXI. Hay tantas cosas que se vienen dando frente a toda esta problemática que viene con el sistema salarial, con el sistema de los bonos, y eso es algo muy preocupante en Venezuela, ¿verdad? Sabemos que mucha gente el 1 de mayo amaneció desencajada porque el presidente Nicolás Maduro no manifestó o no tocó lo que se llama en el artículo 91 de la Constitución, que es el salario mínimo vital. Aquí hubo un programa dirigido por mí que se llamaba Salario Mínimo Vital versus Ingreso Mínimo Vital. El salario que se estipula en la Constitución, en ese numeral 91, la Constitución tiene 5 expresiones o 4 veces se repite la palabra salario. Jamás habla de ingreso mínimo mensual. Habla de salario. Y expliqué en aquel momento, aquí tengo yo escrito en la agenda, el ingreso mínimo mensual, escuchen bien, es una especie de subsidio para aquellos que están en condiciones paupérrimas, pobreza extrema. Escuchen bien. Ingreso mínimo vital. Se utiliza en el mundo como una especie de subsidio para aquellos que están en condiciones paupérrimas, pobreza extrema. La expresión ingreso mínimo vital. La Constitución del año 99, la que firmamos nosotros ese 16 de diciembre del año 1999 y que se colocó en marcha en enero del 2000, habla o está escrito y firmado por nosotros, salario mínimo mensual. Y que es importante retomar en este programa lo siguiente. El salario mínimo mensual que está en nuestro pacto social, que es nuestra Constitución, habla según la canasta básica actual, según la canasta básica. Eso es igual
al salario mínimo vital de todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Esta igualdad que está escrita en nuestra Constitución no se está dando. Ahí hay algo que no cuadra. Hay algo ahí que se está violando. Y lo que estoy diciendo no es mentira. No sé si por ahí podemos colocar el texto de la Constitución en un momento. El artículo 91 de nuestra Constitución, ¿qué es lo que reza ella de manera directa? Ahora, nosotros sabemos, como estudiosos de la economía venezolana y como estudiosos de lo que es el Bolívar, digo lo siguiente. Para que exista un aumento, por ahí está el artículo 91, si lo podemos enfocar mucho más de manera, el artículo 91, establece el derecho de todo trabajador y trabajadora a vivir con dignidad, cubriendo las necesidades, ¿sabes? Tanto propias, pero ahí está como especie, como un comentario. Búscalo en la manera de que salga el texto de la Constitución. Bien, entonces, para que un Estado, o en el caso venezolano de nuestro presidente Nicolás Maduro, que yo realmente reconozco hoy como nuestro presidente electo, nuestro presidente Nicolás Maduro, y sé el sacrificio, entiendo. En resumen, no quiero estar en la suela de sus zapatos, porque tiene que moverse peso pluma para esto. Para que exista, escuchen bien lo que voy a decir, no es para contradecir lo que vengo anunciando. Ok, ahí está el artículo 91. Bien, todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente. Primera palabra, salario, 1. Que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario, segunda vez que aparece la palabra, el pago de igual salario por igual trabajo. Y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario, tercera vez que aparece. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la cotización alimentaria, o sea, la obligación alimentaria de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario, número 4, mínimo vital, salario mínimo vital, que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. Ok, ahí está. Este servidor se basa dentro de la Constitución, artículo 91. Ahora, que aparece 4 veces la palabra salario. Ahora, no sé, como siempre le he preguntado, realmente este servidor no conoce al grupo o al equipo que tiene el presidente Nicolás, que lo está obligando a que maneje el discurso y hable de ingreso mínimo vital. No sé, ¿verdad? Ahora bien, intuyo lo siguiente, y era lo que yo le explicaba a algunas personas, el por qué el presidente Nicolás Maduro no podía aumentar el salario mínimo vital. Salario mínimo vital. 1, que yo pienso que es fundamental. El Bolívar
el bolívar cada día se está devaluando. Y eso significa que hay una inestabilidad monetaria. Esto es una clase de economía que Ángel Requena se la sabe de memoria. Cuando en un país su moneda de circulación nacional se devalúa diariamente, eso significa inestabilidad monetaria. Y cuando hablamos de inestabilidad monetaria, automáticamente estamos hablando de que existe una inestabilidad económica. Es por ello que este servidor siempre dice, nosotros no podemos alcanzar la estabilidad económica mientras exista una inestabilidad monetaria. Eso es así. Y alguien que sepa de economía me lo puede refutar por escrito a través del teléfono que está en pantalla o a través de un mensaje de texto por WhatsApp, o se dirige a mí de manera a un mensaje, o por Instagram, por TikTok, o por WhatsApp, me escribe eso. Bien. Entonces, para que exista, para detener la devaluación del bolívar, nosotros como equipo de trabajo hemos manifestado a través de Siembra TV cómo deberíamos detener la devaluación del bolívar. No nos han parado y tenemos las herramientas y tenemos todos ¿cómo se dice? Tenemos toda por escrito las estrategias de cómo detener la devaluación del bolívar. Entonces, el presidente Nicolás Maduro no se atrevió a aumentar el salario mínimo vital. Esa es una de las razones, porque hay una inestabilidad monetaria. Es decir, nos aumentan hoy y mañana ese aumento se vuelve sal y agua, porque existe una inestabilidad de nuestra moneda, el bolívar. 2, que escuchen bien lo que voy a decir. Ángel, escucha bien. Si el presidente Nicolás Maduro mañana o el 1 de enero hubiese dicho, a partir de hoy, 1 de mayo del año 2025, este servidor, su presidente Nicolás Maduro, el aumento salarial se fijará, no sé qué cosa, que y vamos a poner una cifra, $300 mensual. ¿A cómo está el dólar del BCB en 90? Ángel, sí, ¿verdad? Ok, supongamos que esté en 90 bolívares. Entonces, si él dice $300, son, ¿a cómo está ahí? A ver, el cambio, BCB. Ajá. Vamos a multiplicar 88 por 300. ¿Cuánto me da? 88, o ponle 90 por 3. Sería 27,000. Ok. Y entonces, el salario mínimo mensual será en bolívares de 27,000. O sea, me estoy imaginando aquí en este programa inventando acá, pero inventando cosas buenas. El presidente Nicolás Maduro llegó y dijo el 1 de mayo, $300, pero para lo que le corresponde a Venezuela, a la moneda interna, el salario lo subió
de 130 bolívares a 27.000. Dirá, Raúl está soñando. Bueno, imagínense ustedes el grito al cielo de los empresarios venezolanos. Nada más. ¿Qué te parece, Ángel? Entonces viene la estrategia, viene lo siguiente. Escuchen bien lo que yo estoy pensando acá. El presidente Nicolás Maduro, para aquellos que les gusta la palabra dólares, aumentó el salario del 1 de mayo a $300, que serían 27.000 bolívares mensuales. Imagínense la parte empresarial. O se aplica, yo como venezolano, que me la doy, tú sabes, de vivo, y digo, ok, me aumentaron el salario. Entonces, en la empresa donde yo estoy trabajando, o la institución donde yo estoy trabajando, al mes, digo, bueno, yo voy a renunciar para que me arreglen. Entonces, como dice la ley orgánica de trabajadores y trabajadoras, la ley orgánica que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, antes de hacer su partida en el año 2012, firmó esa ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, dice que a ti se te va a hacer el arreglo de acuerdo a tu último salario devengado. Entonces vamos a abrir una columna. ¿Qué pasa si hoy yo me voy con 130 bolívares? ¿Cuánto me irán a dar, Ángel? Ni siquiera para comprar un kilo de carne. Pero si el presidente Nicolás Maduro, el 1 de mayo, dio el anuncio de 27.000 bolívares mensual, si yo al mes me voy, ¿cuánto será el arreglo? Entonces, esas son muchas estrategias o hay muchas variables del por qué el presidente Nicolás Maduro y el pacto encubierto que hay, vamos a llamarlo así, gobierno, empresario y sindicato, esa tripartita, es que toma la decisión, no. Vamos a la parte de la bonificación. Porque la bonificación no tiene incidencia en las prestaciones sociales. Así de sencillo. Aunque por aquí yo tengo escrito que hay una diatriba. En el artículo 104 de la LOC dice que cualquier pago consecutivo, periódico, permanente que el patrono haga al trabajador, siempre que pueda pagarse en moneda de curso legal, es salario. Artículo 104 de la Constitución. Pero los patronos en la actualidad no quieren reconocer eso. Y yo tengo aquí una serie de jurisprudencia. El TCJ en sentencia, la 1663 del año 2004, la 970 en el año 2011, en agosto, la del 2012, el 7 de noviembre. Los bonos de desempeño no son salarios porque no tienen carácter permanente. Imagínense eso. Todo es eventual y todo lo que es eventual no puede ser considerado como salario. Imagínense todo lo que yo tengo aquí escrito. El TCJ en la sala de casación social estableció esas excepciones, las que dije. Los bonos de desempeño no son salarios porque no tienen carácter permanente. Todo es eventual. Y cuando es eventual, la sala de casación social estableció esa excepción.
para el pago de esos bonos la sentencia 489, que es criterio pacífico del 2003. Es decir, que desde el aspecto legal, desde la ley orgánica de trabajadores y trabajadoras, debería ser salario, pero la jurisprudencia, el TCJ, a través de esa sentencia, echan todo para atrás. Es decir, que hay una especie de componenda legal en contra de los trabajadores y trabajadoras en Venezuela. Entonces, para que ustedes vean todo este mare magnum que yo he manifestado en este programa, lo voy a capitalizar, vamos a llamarlo así, lo voy a capitalizar con un tema que se llama el Memorándum 2792 del año 2018. Es ahí donde está el epicentro de lo que estamos viviendo ahorita, de aquello que yo dije y anuncié, que el Fondo Monetario Internacional le estaba dando la orden a Venezuela de llevar las prestaciones sociales a cero. Creo, si no mal recuerdo, yo tengo ese texto escrito por acá. ¿Me permite, Ángel, un momento? Que yo escribí eso. Creo haberlo escrito por aquí hace tiempo. Aquí está, miren, para que ustedes vean en ese momento, yo escribí para esa entrevista con Eude Fernández. Hablábamos del petro, hablábamos de $300, y luego escribí lo siguiente: el otro efecto es que, dado que las prestaciones sociales están ancladas al valor del salario en bolívares y no al petro, los trabajadores han visto cómo el mismo gobierno les ha escamoteado el valor de la deuda. Estoy hablando este es un texto del 5 que lo escribí el 5 de noviembre del año 2018. Han visto cómo el mismo gobierno les ha escamoteado el valor de la deuda social contraída por el pago de prestaciones no pagadas, lo decía en aquel tiempo, lo que se traduce en la aplicación de la segunda medida favorita del Fondo Monetario Internacional, la reducción o eliminación del pago de las deudas sociales producto del sudor del trabajador. Aquí encontré. Entonces, para yo decir eso, era porque había leído el Memorándum 2792, que lo firmó el ministro de los Trabajadores y Trabajadoras, el ministro Piñate, un 12 de octubre o 10, ahí en esa fecha, del 2018. Un memorándum donde establece que había que resguardar, escuchen bien esto, ese memorándum pide que el gobierno tiene que resguardar por todos los medios la fuente de trabajo, y como la fuente de trabajo la tiene el empresariado, entonces había que cuidarlo. Imagínense, ese es el resumen del memorándum 2792. Ángel, tenemos por ahí
el video de la explicación del memorándum 2792. Ok, antes de colocarlo, digo lo siguiente. Ese memorándum le está haciendo mucho daño a todo lo que nosotros estamos reclamando en la actualidad para el beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Tenemos que informar y regar esta información, que desde ahí, desde esa implementación del memorándum 2792 del año 2018, es el inicio del asedio a nuestra Constitución, y específicamente el artículo 19, el 21, el 25, el 26, el 89, el 91. Eso es un asedio continuado en contra de nuestro pacto social. Entonces vamos a colocar este video y luego cierro con una reflexión de 2 minutos. Por favor, Ángel, coloca. En el video que hicimos hace poco sobre los 5 años del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad, el paquetazo, varias personas nos pidieron que habláramos sobre el Memorando 2792 y las tablas de la UNAPRE. Bueno, vamos a darle con eso. Formalmente, el plan de recuperación arranca el 20 de agosto de 2018. Meses más adelante, en octubre, el Ministerio del Trabajo emite un memorando circular numerado 2792. Aunque al principio este documento fue poco conocido por los trabajadores, ya luego se divulgó bastante. Es un documento de acceso público, lo conocen los dirigentes sindicales y sobre todo lo conocen también los patronos, los encargados por la parte patronal de discutir los derechos de los trabajadores. Pasó a ser prácticamente la Biblia de los patronos contra los trabajadores. ¿Por qué? En un contexto de importantes movilizaciones de trabajadores, el segundo semestre de 2018, muchos trabajadores estábamos organizados y movilizándonos por nuestros derechos, por el respeto a los contratos colectivos, por el salario. Hubo un importante paro de enfermeras, que fue el pico más alto de ese proceso de luchas. Ese es el contexto, un contexto de movilización de la clase trabajadora. Entonces, primer lineamiento, se conformó una comisión de control y seguimiento compuesta por altos directivos del Ministerio del Trabajo, cuya función era supervisar el cumplimiento de estos lineamientos tanto en las contrataciones colectivas suscritas como en las convenciones por discutir. Es decir, los lineamientos del memorando se sobreponían a las contrataciones colectivas. Básicamente, la comisión tenía potestad para decidir si se aplicaban o no derechos ya consagrados en las comisiones colectivas. Por ahí vamos viendo la gravedad del asunto. Pero además, la conformación, la existencia de esta comisión dejaba en el limbo la posibilidad de ejercer toda una serie de mecanismos y pasos para la defensa de derechos como trabajadores. Por ejemplo, frente a desavenencias con los patronos, frente a violación de derechos por parte de los patronos, la posibilidad de introducir un pliego conciliatorio que puede elevarse a pliego conflictivo y dar pie al ejercicio legal de la huelga quedaba en el limbo porque los mecanismos formales ya establecidos pasaban a tener ninguna validez por la existencia de esta comisión. Todo se reducía a una comisión. Por tanto, ponía a toda la clase trabajadora frente a la circunstancia de que si ejercía su legítimo derecho a la paralización de labores, a la huelga por la brutal violación de derechos por parte de los patronos, el Estado podía declarar esas huelgas ilegales porque no habían cumplido con los pasos y requisitos formales. Pasos y requisitos formales que, sin embargo, el propio memorando estaba haciendo a un lado. En esa línea, el segundo lineamiento que plantea que en las discusiones de contrataciones colectivas por venir, el punto de arranque de las escalas salariales no puede ser ningún otro, sino solamente el salario mínimo decretado en agosto de 2018, y que todas aquellas convenciones colectivas discutidas con anterioridad en las que se haya establecido un arranque de la tabla salarial superior al salario mínimo o de un multiplicador del salario mínimo debe ser sometido a revisión. Entiéndase, se hacía a un lado. Porque la lógica que recorre todo el documento era que el aumento de salario decretado en agosto de 2018 era tan fabuloso, tan integral, dicen, que se podía prescindir de cualquier otro derecho. El tercer lineamiento plantea lo mismo, pero incorpora este argumento de que si los beneficios económicos y socioeconómicos de los trabajadores ponen en riesgo la fuente de trabajo y el proceso social de trabajo, entonces hay que someterlos a revisión. Es decir, los derechos de la clase trabajadora se pueden despachar si los patronos consideran que esos derechos ponen en riesgo la fuente de trabajo. ¿Qué es poner en riesgo la fuente de trabajo? Es el argumento patronal trillado de toda la vida, de lo que va este siglo, del anterior y del anterior, que frente a las exigencias de los trabajadores, los patronos pegan el grito en el cielo, dicen, no es demasiado, es exagerado, no se puede, va a quebrar la empresa, ¿cómo hacemos?
Lo que siempre hay que garantizar, lo que sí no pone en riesgo la fuente de trabajo son las ganancias de los empresarios, por más exorbitantes que sean, subida de lujos, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la comodidad y la ganancia de los empresarios, eso no pone en riesgo la fuente de trabajo nunca. Los derechos de los trabajadores, eso sí, a eso sí sale el argumento de poner en riesgo la fuente de trabajo. Bueno, el tercer lineamiento del memorando consagra eso. El cuarto lineamiento plantea lo mismo, le dice a las empresas privadas que allí donde la estructura de cargo sea tan compleja que dado el nuevo fabuloso salario mínimo, eso les ponga en riesgo la fuente de trabajo, entonces pueden prescindir también de esos derechos. Quinto lineamiento, la misma musiquita que en las comisiones, que en el sector público, las comisiones colectivas por negociar y en las que se esté negociando, lo que se tiene que atener es a la aplicación de los lineamientos de ese memorando. El último lineamiento se la vuelve a poner en bandeja de plata a los capitalistas privados. Dice que en las entidades privadas donde los patronos hubiesen otorgado algunos derechos que consideren onerosos para la empresa, tranquilamente el patrono privado puede someterlos a revisión y prescindir de esos derechos. Entonces, ¿cuál es el carácter del memorando 2792? Es un documento totalmente antiobrero, es un decreto de los más agresivos contra la clase obrera que haya existido en la historia del capitalismo venezolano. Es una verdadera contrarreforma laboral que incluso gobiernos abiertamente proclamados de derecha, abiertamente proclamados capitalistas, que no andaban con esa demagogia llenándose la boca diciendo que eran anticapitalistas u obreristas, gobiernos como el de Macri en Argentina, como el de Bolsonaro en Brasil, no pudieron llegar a ser una contrarreforma tan antiobrera, tan favorable a los patronos como este memorando que el gobierno nos lanzó encima. Por supuesto que este memorando 2792 forma parte de ese plan de recuperación, crecimiento y prosperidad, de ese paquetazo neoliberal, porque de eso se trata el liberalismo económico, de darle todas las libertades al capital privado de hacer lo que le dé la gana, en este caso con los derechos de los trabajadores. El memorando nos retrotrajo prácticamente a las primeras décadas del siglo XX, a los tiempos de Gómez, cuando las relaciones obreros patronales no estaban reguladas por derechos conquistados en convenciones colectivas, en legislación laboral, sino que el patrono prácticamente decidía qué hacer, decidía si otorgaba o no otorgaba derechos, hacía lo que le daba la gana al patrono. ¿Y no es acaso eso lo que pasa hoy? ¿No es esa la realidad del capitalismo venezolano? ¿No hacen los empresarios privados, grandes o pequeños, los patronos en el sector público, lo que les da la gana? No importan las leyes laborales, no importan los contratos colectivos. Los patronos hoy deciden qué derecho, qué salario otorgarle o no otorgarle a los trabajadores. Si les da la gana de lanzarle un bono o no, si les da la gana de pagar más o menos, si quieren reconocer los sindicatos, si no los reconocen, no los reconocen. Hay una libertad casi total y absoluta para los patronos, para los capitalistas privados, de hacer lo que les dé la gana con los derechos de la clase trabajadora. Por eso sigue siendo vigente lo que venimos planteando desde hace años y exigiendo la derogación, la anulación del memorando 2792. Bien, todavía está vigente ese decreto. Ese memorando sigue actualizado y para la muestra un botón. En el año 2022, por parte de la ONAPRE, cuando aplanó todos los sueldos y salarios, ese 22 de marzo del año 2022, la ONAPRE, apegado a lo que decía el memorándum 2792, aplanó, no tuvo que ver con nada, aplanó todos los sueldos. Entonces, y así ha venido sucediendo a causa de ese memorándum que todavía está vigente. Con esta reflexión que realicé en este recorrido, espero que me haya hecho comprender a través de estos minutos que compartí con ustedes el tema de cuasiliberalismo venezolano está en pleno fracaso. Nosotros como equipo de trabajo de recuperación económica de Venezuela y luchando desde la Constitución para la construcción del socialismo del siglo XXI, seguimos en pie de lucha para que realmente podamos rescatar el valor de nuestra moneda, el bolívar, a través de la creación de una moneda digital de banca central, que esa es la propuesta de nosotros. Hay otra propuesta que tenemos, quitar las
estaciones de servicios de gasolina, quitar ese temita de que se vende en dólares y buscar la forma de venderla en bolívares a un precio cuasi internacional. Esas son una de las tantas cosas que hemos venido nosotros anunciando. Pero primero, este equipo de trabajo de estabilización de la economía del país lo que busca es detener la caída estrepitosa de nuestra moneda, el bolívar, amparados en la Constitución con el artículo 318, que es el mandato que se le da al Banco Central de Venezuela. Y si no lo hace, nosotros podemos construirlo a través de una ciudad comunal. Y es por eso que nosotros decimos comuna o nada. Así que nos vemos el viernes a las 8 de la mañana a través de Siembra TV, Canal 7. Seguirlo a través del www.siembratv.com en vivo vía streaming. Bien, este servidor, Raúl Parra, se despide de ustedes. Nos vemos el próximo viernes.